Un mundo conectado, miles de ojos vigilando, usando la nube, candados que se rompen, hackers blancos y negros, ciberinteligencia, ciberseguridad, cybersecurity news. Esto es Cyber Coffee. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyber Coffee de Cybersecurity News. Hoy hablamos de la biometría en ciberseguridad con Manuel Ribeiro, Practice Manager de BioK. Hola Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar esta interesante conversación con un tema pues muy atractivo como es la biometría. Entonces, bueno, en las últimas décadas pues la biometría ha seguido evolucionando y se ha convertido en una parte integral de la ciberseguridad. Pero para poner en contexto a nuestros oyentes, vamos a empezar, pues por lo más básico. Cuéntanos qué es la biometría y cómo se utiliza para la autenticación de identidad. Pues la biometría es la utilización de información biométrica nuestra, datos biométricos, que pueden ser desde nuestra huella dactilar a nuestra cara, nuestra iris, palma de la mano, por ejemplo. Hay un montón de datos biométricos que podemos utilizar, la voz, y utilizarlos para hacer identificación de la persona que está intentando utilizar un sistema. Luego después, además de esto, hay un conjunto de features que ya no es tan común encontrar, pero que te permiten llevar esto más adelante al mundo de la autenticación. O sea, típicamente biometría te identifica, te garantiza que eres tú quien está accediendo a un determinado punto de entrada, a un determinado sistema, y luego, si tienes por detrás lo que yo llamo un ecosistema fuerte de seguridad, puedes utilizar eso como una autenticación, porque como no hay forma de engañar el sistema, porque es fuerte lo suficiente, pues sí que puedes utilizar como autenticación, ¿vale? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de datos biométricos que se pueden utilizar para esa autenticación? Pues los más comunes son las huellas dactilares, y que toda la gente piensa que es exactamente lo mismo y que igual no es verdad. La huella dactilar va a depender un montón de la calidad de la imagen que se saca de los lectores, y hay un montón de lectores totalmente distintos. Hay lectores ópticos, lectores de resistencia, de resistividad, lectores de scanning, lectores térmicos. O sea, hay un montón de lectores distintos que te van a dar posibilidades distintas de lo que se puede hacer con la huella dactilar. Pues lo siguiente más conocido es, después de esto, la cara, ¿no? Y una vez más, son sistemas que están evolucionando bastante en los últimos años, en parte por añadir de inteligencia artificial a los algoritmos de reconocimiento, que es un punto bastante interesante de hoy en día, y es nuestra cara, claro. Pero hay más. Hay la retina, hay la palma de la mano, incluso la palma de los pies, es posible. Hay la voz y la forma como vocalizamos y como hablamos. Hay incluso la forma como tecleamos, que puede que hay gente que te dice que no es biométrico, pero la verdad es que te está explicando cómo tu cerebro procesa palabras y escribe palabras en el ordenador a un teclado. Como tal, en mi opinión, yo diría que por lo menos, iba a ser bastante próximo de un dato biométrico. Y vamos, esos serán los más conocidos, ¿Y cómo se puede asegurar la precisión y fiabilidad de los sistemas de autenticación biométrica y evitar la suplantación de identidad? Pues ahí tenemos dos puntos, ¿ok? Un punto tiene que ver con la fiabilidad de los sistemas en términos de precisión, ¿ok? Y ahí tienes dos métricas, que es FRR y FAR. FAR significa False Accept Rate o False Match Rate, como se dice, que es cuando el sistema se engaña y acepta una persona que no es quien debería ser y es otra, o sea, se confunde, ¿vale? Y esto lo que quieres es que sea lo más bajo posible la taja, claro. El otro es el FRR, es lo que frustra a la gente, es cuando estás intentando autenticarte y el sistema no te reconoce. Y tú sabes que eres tú y que debería funcionar, pero no funciona. Ese es el False Reject Rate, es cuando te está rejectando y no debería hacerlo. Y eso, claro, se supone que puede ser un poco más alto que lo
que lo false match rate, evidentemente por temas de seguridad, pero claro, frustra al usuario en términos de usabilidad. Ahora, estos dos datos son una consecuencia de dos cosas. Una es la calidad de la muestra biométrica que se saca, o sea, si estamos hablando típicamente de una imagen, cuanto más calidad tenga la imagen, más features biométricas puedes extraer de ella y como tal, mejor será los datos para que el algoritmo trabaje. Y claro, en segundo lugar, el algoritmo que va a trabajarlos para que puedas efectivamente tener un buen match. Y estas dos cosas te van a garantizar un FAR muy, muy bajo y un FRR poco alto, vamos a decir, o no muy alto. ¿Okay? Y esto te va a dar una fiabilidad y precisión, esencialmente la precisión. Luego después, cuando tocas en autenticación, como dije antes, ya depende de más cosas de que solo la autenticación. Porque yo puedo tener un sistema que no tiene fuerza de seguridad suficiente y que me va a tener un false accept rate muy bajo y un false reject rate muy bajo, pero la imagen que le pongo no es la imagen de mi huella, es la imagen que yo saqué de una otra huella de una otra persona. Y ahí estoy engañando al sistema independientemente de la fiabilidad. O sea, como decía antes, autenticación implica que tengas un ecosistema seguro y suficiente para que te garantice de punto a punto que no se pueda engañar el sistema. Y es eso que te da la capacidad de autenticar con biometría. Porque si no, si te olvidas de eso, estamos hablando solo de identificación. Y ahí sí, un algoritmo que es bueno a identificarte o no va a ser mensurado por el FRR, ¿vale? Que típicamente, como digo, es la consecuencia de un buen sampling, de un lector bueno y de un algoritmo bueno. Diversos estudios realizados en Estados Unidos apuntan a que muchas personas ya están dispuestas a renunciar a las contraseñas y pasar a usar tecnologías basadas en la biometría. ¿Crees que se puede democratizar el uso de esta tecnología a nivel incluso usuario? Sí, a ver, o sea, contraseñas es tecnología y hace otro día estuve haciendo un live hack y estuve hablando sobre eso un montón de tiempo. La contraseñas es tecnología de los romanos, ¿ok? Sí. Hoy en día nosotros hemos evolucionado el coche y tenemos coches que casi se manejan solos, ¿no? Pero seguimos utilizando tecnología de contraseñas, tecnología romana. Muy buena idea en su tiempo, claro, pero hoy en día no es seguro. La tacticidad, la naturaleza estática de la contraseña implica que es atacable. ¿La puedes poner muy complicada? Sí, claro que sí, pero es una cuestión de tiempo en un brute force o entonces de un ataque con un vector un poco más inteligente y que te la saca. Y como es estática, es siempre la misma, se puede reutilizar. Ahora, la biometría sigue siendo la misma, pero ya es más complicado engañar un sistema con una biometría bien implementada lo que es sacar una contraseña y utilizarla. O sea, ya no es lineal. Va a añadir a la seguridad de autenticación un vector bastante más sofisticado de ataque do que un vector bastante común, que es el vector de ataque de pillar contraseñas. Ese es el primer punto. Y luego siguiente, como decías, si estamos utilizando biometría en autenticación, que es donde quieres la contraseña, ¿no? Es autenticándote. Entonces, en este caso, deberemos tener un sistema fuerte que soporte todo esto. Y entonces, claro, estamos utilizando un sistema que no puede ser engañado con facilidad, que hace con que el vector de ataque tenga que ser una cosa muy, muy, muy sofisticada y que ya no es tan fácil de implementar o no justificaría tanto si no estamos hablando de una persona con una cuenta de banco de millones de euros y una cosa así que se estaba intentando atacar, claro. O sea, para democratizar es muy fácil implementar la biometría, no es complicado de utilizar, no es complicado de implementar y hay soluciones que te permiten utilizar con seguridad, como las que tenemos. Y claro, y eso diría que garantidamente es mejor que la contraseña como tal. Sí, democratizar es importante. Yeah. Pues una vez que tenemos una idea que nos has explicado de lo que es y todo lo que aporta la biometría, quiero conocer un poco más
bueno, pues tu compañía, ¿no? BioK. Como hemos mencionado antes, bueno, BioK es una empresa que tiene más de 25 años de experiencia y que trabaja en el ámbito de la ciberseguridad, pero quiero saber qué ofrece la tecnología de BioK a las organizaciones para reforzar su seguridad y en qué sectores se utiliza. Ok. Pues BioKey empezó produciendo un algoritmo de reconocimiento de huella dactilar que se llama VST y que es estándar en sí ISO. O sea, tiene un montón de patentes registradas para las varias cosas que hace y vamos, es bastante utilizado por un montón de aplicaciones solo como algoritmo de reconocimiento y es muy fuerte, te garantiza FARs bajísimos y FRRs bastante bajos y es bastante bien implementado. El VST ha sido añadido posteriormente de una framework de seguridad que se llama WebKey y eso es aquella framework que te decía que permite que se transforme lo que sería la biometría como identificación en una autenticación. ¿Por qué? Porque te garantiza de punto a punto criptografía específica y control de paquetes. O sea, no estamos dependientes de la criptografía estándar de HTTPS, asumimos que la misma va a ser comprometida, creamos nuestra propia criptografía en topo de nuestros protocolos y que utiliza curva elíptica, o sea, resistente a ataques cuánticos. Y en topo de esto garantizamos que la comunicación entre cliente y servidor para pasar esta información biométrica hasta el servidor que va a utilizar el VST para reconocer está no solo cifrada, pero controlada en términos de cantidad de paquetes que sean enviados. Y esto nos protege tanto contra ataques para pillar las credenciales biométricas, como ataques de injección de credenciales biométricas, como ataques de reinyección o replay attacks, como se dicen, de información biométrica. Y es este WebKey que te permite tener este ecosistema de seguridad y transformar lo que sería una identificación en una autenticación, porque hay una certeza muy fuerte de que la gente está intentando en realidad autenticarse, porque no es posible forjar esto, o por lo menos no es nada fácil forjar esto. Luego, después de esto, añadimos hace poco tiempo una otra tecnología que es un endpoint client al final, en que podemos tener una solución directa al cliente que se llama PortalGuard y que es un IAM con Single Sign-On y con MFA y claro que está integrado con la biometría. Y eso significa que podemos tener un sistema de Single Sign-On con MFA embutido y que utiliza tanto biometría como otros métodos de autenticación. Se puede integrar incluso con métodos de doble factor que estén ya comprados por las compañías y que estén ya implementados. No es competitivo, es añadir valor, no es reemplazar nada. Y esto nos permite tener con reglas que son aplicadas por grupos y por eso el IAM comportamientos distintos en las varias funciones que te permite PortalGuard, que van desde acceder al PortalGuard para el Single Sign-On, acceder a un Windows por intermedio de un login a Windows que podemos proteger con biometría, con doble factor o con multifactor o con lo que queremos. Lo mismo para un Mac, podemos añadir multifactor a un Mac, tenemos también el cliente para eso. Y además de esto, tenemos nuestras propias aplicaciones móviles que incluso nos garantizan que podemos utilizar, por ejemplo, la palma de la mano como método de autenticación, que tiene bastante más features biométricas que una huella dactilar, por ejemplo. Y se puede crear un sistema sencillo, bastante fácil de implementar y seguro. Este portal tiene una cosa más que es permitir un sistema de reset de contraseñas y de cuentas, o sea, un self-service portal, como se dice, y que en realidad, vamos, es autojustificado, o sea, una compañía que tenga una compañía que tenga bastantes usuarios y que haga un cost assessment, vamos, una valoración de coste anual de cuántas horas de IT le cuesta resetear o contraseñas o desbloquear cuentas, va a llegar a la conclusión que es suficiente para comprar una solución como estas, por ejemplo, solo por eso.
además de todo lo que traes. O sea, es bastante interesante como solución. Y esto nos garantiza una solución global. O sea, tanto podemos ir al proyecto cerrado en que aquí está PortalGuard con toda la biometría por detrás, como podemos ir para un proyecto de desarrollo en que aquí está WebKey Framework con UST por detrás y la gente desarrolla en topo de esto. ¿Cómo podemos ir al UST solo para mejorar un sistema de biometría que existe ya para añadiendo un algoritmo mejor? Vale. Y es un poco lo que oferta BioKey. Desde hace unos meses la compañía ha desembarcado en Europa y ha inaugurado su sede central en Madrid. ¿Por qué ha elegido España como sede para este mercado europeo y cuál es el balance de estos meses en Europa? Pues ha elegido España probablemente porque si miramos España y Portugal son casi uno solo, es Iberia. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en Portugal y soy portugués, así como una buena parte de la compañía. Y si miramos, no solo estamos bien situados en Europa para trabajar toda la parte europea y hablamos bien los otros idiomas sin dificultad, como también hablamos otros idiomas que permiten hacer leverage a otros puntos del mundo, tanto Brasil como Latinoamérica, como África, y son todos países que o hablan castellano o hablan portugués, y como tal tener la equipa por aquí es un punto importante para que se pueda después saltar incluso a otros puntos, no solo a Europa. Y claro, y en Europa teníamos ya bases ahí por España y como tal ha sido más sencillo. ¿Y el balance de estos meses en este sector europeo? Ha sido, vamos, bastante trabajo, que significa que la gente está más que abierta a hablar con nosotros. Yo me quedo prácticamente mitad del tiempo por España haciendo reuniones. Todo lo que es partners y distribuidores tienen interés en mirar la tecnología y entender la tecnología. Y hay bastantes proyectos ya saltando, como tal, incluso más rápido de lo que se esperaba. Típicamente en autenticación los proyectos son de 6 meses en delante y nosotros estamos teniendo probablemente más para los 6 meses lo que, lo que estábamos esperando en términos de cerrar de proyectos o oportunidades posibles. Y como tal ha sido una sorpresa bastante agradable. ¿Y cuáles son los objetivos pues a corto y a largo plazo un poco de la compañía tras esta expansión europea? Pues la realidad es la estrategia de la compañía es globalización. Ellos son fuertes en Estados Unidos hace ya 25 años, como decís al inicio, y que están bastante fuertes por ahí. Y claro, luego se expanden a Europa. La decisión de Portugal y España tiene que ver un poco con esto, con luego después por los restantes territorios que son dominados por los idiomas y luego después Oriente Mediano y todo más empezar a una estrategia global. BioKey es el único proveedor que cuenta con el método IBB de biometría ligada a la identidad y me gustaría, pues querías conocer un poco qué ventajas tiene este método pues para las organizaciones. Hay varias cosas con lo que es IBB. Al final, IBB es nuestra forma de hacer la identificación y lo que nosotros identificamos es personas, no equipos. ¿Ok? Por ejemplo, miramos hoy en día una aplicación bancaria que te utiliza el Touch ID que tienes en tu teléfono, ¿vale? No te está validando a ti como usuario, está validando tu teléfono. El banco se está creyendo que es tu teléfono. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? A imaginar, tú tienes una cuenta con tu nombre y de tu compañero, ¿vale? Pero no está un hijo. Y en tu teléfono tienes la biometría de tu hijo, de tu compañero y la tuya. Y tu hijo puede utilizar tu teléfono, movimentar tu cuenta y aprobar transferencias porque, vamos, en tu equipo lo que el banco está mirando es tu equipo, no la biometría de un hijo, por ejemplo, que esté utilizando el equipo. El banco se cree, sea lo que diga el equipo. Y esto te permite que tengas una banca física
con un determinado tipo de reglas que no están cumplidas en la banca digital. Y este es un tema, es un problema y seguro que va a surgir dentro de los próximos meses. Nosotros con BioKey, por ejemplo, no estamos no confiamos en Touch ID. Lo que hacemos es pedirte que cuando recibes a tu teléfono la petición de identificación, te enseña la cámara y te pide que muestres la palma de tu mano. Y es esta imagen de la palma de tu mano que va a ser reconocida en el servidor. O sea, de poco sirve añadir o no al equipo biometría, porque biometría de Touch ID, porque quien va a mirar esto es el ordenador que está en el banco con la tecnología BioKey, por ejemplo. O sea, estamos validando la palma de la mano del usuario, garantizando así que es el usuario que tenemos en nuestros ficheros para aprobación de movimientos de las cuentas. Contrariamente a lo que hace Touch ID, que solo te dice este equipo ha sido desbloqueado con suceso, por ejemplo. Y esto es Identity Bound Biometric. Estamos reconociendo las personas, no estamos reconociendo los cacharritos. ¿Ok? Además de esto, hay una centralización. O sea, hoy en día compraste un laptop que casi todos ellos tienen lector de huella dactilar, o la gran mayoría tienen, y haces y utilizas esto en la compañía y con Windows Hello, por ejemplo. Estás registrando tu huella dactilar en tu ordenador. Si algo pasa con tu ordenador y quieres utilizarlo de un compañero con tu cuenta, con tu login, no puedes porque la biometría estaba en tu ordenador, no de tu compañero, porque es local, ¿vale? Con nosotros es centralizada. O sea, si hay un problema con tu ordenador y pasas a utilizar el ordenador de tu compañero, el sistema no tiene problemas porque va a leer contra un servidor central, no contra la propia máquina directamente. Y claro, y entonces te estamos reconociendo dentro del sistema central y tu profile es sacado para local y puedes utilizar un ordenador de sustitución del tuyo, por ejemplo. Y es un poco por ahí, o sea, hay una centralización de la información biométrica para que puedas utilizar en más que un punto de entrada y agnóstico al lector o al sistema, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la información biométrica en sí. El lector puede ser de una marca distinta, el ordenador puede ser distinto, da igual. Y claro, estamos identificándote a ti como persona con tus datos biométricos y no un equipo que utilizas que puede ser atacado, ¿vale? Ajá. Al hilo de estos datos biométricos que me cuentas, ¿cómo protege BioKey esos datos utilizados en los sistemas de autenticación? Pues el algoritmo VST y otros que utilizamos, lo que van a hacer es lo que se llama en la industria un padrón biométrico. ¿Qué significa esto? Una imagen biométrica es convertida en un conjunto de vectores y estos vectores son analizados por puntos de intercepción y estos puntos luego van a generar entre ellos otras curvas de variación continua llamadas splines en la industria. Y esto genera como si fuera un fichero de CAD, vamos a imaginar, ¿ok? Porque son vectores y puntos. Y este fichero sufre un hash, one-way hash, como se dice, que es una transformación matemática unidireccional, que solo se puede hacer desde el original hasta una digestión, y es esto que después es comparado. O sea, si se pilla, por ejemplo, los datos de una base de datos de biometría de las nuestras, no puedes reverter. O sea, solo puedes es comparar con lo que está. O sea, la primera vez que haces lo que se llama el enrollment de tu huella dactilar, por ejemplo, en un sistema, VST va a procesarla y va a grabar la digestión de toda esta transformación matemática en la base de datos. Y luego cuando te autenticas, hace la misma transformación y compara la digestión que tiene que ser igual. Si es igual te autenticas, si no es igual no te autenticas, ¿vale? Claro que es un poco más rebuscado que esto, pero en una simplificación es esencialmente lo que está pasando por detrás. Y eso significa que los datos no son reversibles, son hashed, como se dice. No es útil a un atacante porque no puede reverter, no puede desde ahí hacer algo. Y eso significa que están protegidas, ¿vale? Es lo mismo que a ver, si la gente que pilla una base de datos con mi huella dactilar no puede hacer nada con ella porque está hashed, entonces es lo mismo que no pillar. No sirve de nada. Claro.
no quiero despedir esta entrevista sin como experto de ciberseguridad y trabajando en este ámbito, sin preguntarte por el panorama que hay ahora de ciberataques, ¿no? Que no paran de incrementarse en todos los sectores. Y bueno, ¿cómo ves el panorama de la ciberseguridad actual y cómo piensas que puede evolucionar? Vamos, el panorama es un punto que hablo normalmente en los life hacks. Am, Cada vez más tienes más sistemas, todos estos te piden contraseñas y autenticación y todo más, o sea, cada vez más utilizar, sea lo que sea, te pide más conectividad, con más cuentas, con contraseñas y más credenciales, y después luego tienes la interconectividad. Además de esto, lo perímetro digital, que antes una compañía que tenga sus aplicaciones están en red local, está todo local. Hoy en día tenemos la nube, las aplicaciones están por todo el mundo y la gente accede desde todo el mundo. O sea, no hay perímetro digital. Es un escenario tremendamente complejo y que cuanto más evolucionamos, más complejo tendrá a estar, con más credenciales a tener que ser generadas y gestionadas por más personas que ni todas tienen la misma aptitud tecnológica. O sea, es un escenario cada vez más complejo. Y esto es muy difícil de proteger. El otro lado, que es el lado el otro lado de la cerca, si quieres, están los atacantes, ¿no? Que son cada vez más listos y que en algunos casos están patrocinados por países. ¿Ok? Y, y esto implica que ya no es solo un hacker profesional, es un hacker patrocinado por países. Tienes varios ejemplos de esto por todo el mundo. No son solo algunos actores un poco más malos, pero todo el mundo lo hace. Y eso significa que solo es más complicado todavía proteger. Cuanto más credenciales estáticas existan, y en casi todos los ataques o pasan por o empiezan por robo de credenciales. Cuanto más credenciales estáticas tienes, peores. Y cuanto más reutilización de credenciales tienes, peores. Y esto, la forma que puedes, por lo menos, evitar que esto pase es claramente por quitar la estaticidad de las autenticaciones y quitar las cosas directas, como por ejemplo, si yo soy Manuel, la gente sabe que mi usuario probablemente será M cualquier cosa o Manuel cualquier cosa, ¿no? Este tipo de cosas, sustituir esto por biometría es un paso, sustituir luego una contraseña por un factor que esté siempre mudando con TOTP o HTTP, por ejemplo, será otro paso, y esto ayuda a quitar parte de los problemas, pero nunca vas a tener un sistema 100% seguro. Solo tienes una solución para este problema recurrente y cada vez más creciente de más credenciales, más gente utilizando y más sistemas a acceder a sistemas. Claro que después llegamos a la parte de la complejidad en que los sistemas están desarrollados, que cuanto más complejos y más abstraído, que implica más capas de software que pueden todas tener errores y vulnerabilidades y todo más, cuanto más hay, más difícil es garantizar la seguridad de un sistema. Pero eso diría que se evoluciona también con los lenguajes de programación a evoluir también. Ya empezamos a hacer los primeros pasos, por ejemplo, yo que soy un defensor del C y C++ hace años, estoy cambiándome hace tiempo ya a Rust por tipo de protecciones de este género, y para que el propio software no tenga tanta vulnerabilidad. Pero la parte de la ecuación más complicada, que es siempre lo que está entre la silla y el teclado, es los humanos. Los humanos se puede mitigar gran parte del problema utilizando tanto biometría para reemplazar usuario y contraseña y el intento de autenticar con una biometría fuerte, y con doble factor, sea por utilización de tokens, pero un factor que cambie, que no sea estático, por ejemplo. ¿Vale? Pues muchas gracias, Manuel, por explicarnos también todo lo relativo a la biometría y también por toda la tecnología que tiene BioKey y que es muy interesante. Yo creo que para cualquier empresa o organización pues es bastante atractiva. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado.